Hola a todos, bienvenidos al desglose comercial en la UE. Ahora, si no has visto el desglose comercial, si tiene una ruptura antes de esto en el oro, asegúrese de observar ese primero porque he explicado algunas cosas realmente importantes en ese artículo y me aseguro de que para tomar notas de eso. Bien, entremos en el desglose. Entonces, primero que todo, estamos. Comenzaré con el marco de tiempo semanal y el marco de tiempo diario para hacer tres cosas, ¿verdad? Vamos a utilizar estos marcos de tiempo para determinar en primer lugar. Nuestro marco temporal superior extrajo liquidez, ¿no? Los vamos a usar para determinar nuestras compras en marcos de tiempo más altos y, por último, pero no menos importante, las vamos a usar para construye una narrativa para nosotros y luego los definiremos hasta las 4 horas. Marco de tiempo y buscamos una idea comercial allí mismo y la igualaremos con un nivel clave en un CRT en el marco de tiempo de 4 horas. Así que empezando con el marco de tiempo semanal aquí mismo puedes ver que desde las últimas semanas estuve esperando precios más altos, justo habíamos formado este CRT semanal y una vez que esto fue purgado aquí mismo y el precio cerró por encima de mi liquidez extraída después de eso fue entonces más alto y he estado esperando y anticipando precios más altos hasta este momento. Se alcanzó la liquidez extraída. Ahora, aquí mismo, puedes ver que finalmente alcanzamos esta liquidez extraída y hemos sacado este rango alto. Ahora en este momento estamos en una posición única ahora mismo, tenemos que determinar dónde podría estar el precio. Potencialmente se dirige hacia esta semana en particular, una cosa que debes saber. Recuerde que una vez que se alcanza una liquidez dibujada, no se comienza a buscar una reversión inmediata, ¿no? Nunca deberías hacer eso. El único escenario en el que se va a esperar una reversión una vez que se alcance la liquidez extraída. Si el marco de tiempo superior, el marco de tiempo mensual y semanal, lo respalda con al menos 2 o 3 conceptos como niveles clave, perfiles de mercado, etc., ¿correcto? Ese es el único momento en el que se debe esperar una reversión y tiene que haber una razón lógica clara. El marco detrás de esto es correcto y también debe haber un marco de tiempo más bajo. Derecho de confirmación pero en la mayoría de los casos una vez extraído se alcanza la liquidez y el precio saca un extremo opuesto significativo del rango que su objetivo es. En primer lugar, simplemente hay que esperar un retroceso, no una reversión, sino simplemente un retroceso correcto. Eso es lo que debes esperar primero. Así que aquí puedes ver que hemos superado el máximo del rango. Ahora esperaré un retroceso antes de que podamos. Podríamos subir o podríamos dar marcha atrás por completo. Eso sí que es un tema que es otro tema en sí mismo, pero después de esperar un retroceso, estás. Luego analizaremos la acción del precio en el marco de tiempo más bajo y veremos si podemos convertir este perfil de retroceso en un perfil de reversión o si vamos a continúa más alto y expande más alto, ¿verdad? Vas a concluir que, en base a eso, la acción del precio en el marco de tiempo inferior y la confirmación en el marco de tiempo inferior. Ahora, pero como dije antes, al principio el perfil de retroceso es lo que verás. Espere bien. El perfil de retroceso es el que esperará una vez que se alcanza la liquidez extraída o se alcanza un rango alto significativo, rango bajo, correcto. Y luego ese retroceso podría convertirse en una reversión o tal vez un perfil de expansión ahora. Ahora voy a pasar al marco de tiempo diario. Y vamos a ver lo que tenemos allí. Así que aquí puedes ver eso. Esta vela del viernes cerró justo por debajo de este máximo del rango y luego esta vela aquí mismo fue purgada el lunes y también con eso también se probó un kilo en forma de sacar un rango semanal alto correcto. Entonces esta vela aquí ahora se convertirá en un CRT para nosotros y nuestro objetivo una vez que esté listo. Purgado y nuestro objetivo es que una vez que esté purgado será en primer lugar apuntar al 50% del CRT y luego eventualmente oponerse a él, pero el primero. El objetivo siempre será el 50% del rango del CRT. Ahora puedes verlo. Que hemos determinado nuestra liquidez extraída en el semanal y el diario. Marco temporal correcto. En el marco temporal semanal esperamos un perfil de retroceso. Correcto, lo que nos dio un escenario bajista y en el marco de tiempo diario tenemos. Este CRT es bajista y estamos apuntando al 50% del CRT aquí mismo, así que nuestro gráfico dibujado. La liquidez basada en el análisis del marco temporal más alto es bajista, ¿no? Nuestro consejo es bajista y de manera similar también construimos una narrativa para nuestra idea comercial aquí en el marco de tiempo superior correcto. Ahora voy a bajar al marco de tiempo de 4 horas para encontrar un CRT allí y luego me posiciono hacia este marco de tiempo superior dibujado. Liquidez y hacer una operación allí. Así que aquí, déjame poner primero el semanal. Términos de apertura y cierre aquí mismo, ¿ok? Entonces, en las 4 horas aquí mismo, puedes
Mira que después de esta apertura semanal entramos directamente en esta expansión. Perfil derecho, y con este perfil de expansión también probamos un nivel clave en la forma del rango máximo semanal y el máximo CRT del lunes a la derecha. Ahora, basado en perfiles de mercado, sabemos que cuando los perfiles de expansión prueban un nivel clave y el próximo perfil de mercado probable será un perfil de reversión. Ahora, obviamente, tenemos. No se puede esperar o anticipar un perfil de reversión de inmediato. Primero tenemos para que coincida con el CRT y buscar una confirmación en un marco temporal más bajo de que ahora que el perfil de expansión ha terminado, y ahora podemos empezar a buscar un perfil de reversión. Así es como lo haremos. Ahora, aquí puedes ver que esta vela grande y voluminosa de la 1 de la mañana aquí mismo y el precio la parchean y también. Con ella probamos un nivel clave. Ahora podemos usar esta vela como CRT y buscamos entradas en el marco de tiempo inferior. Ahora, si vamos a los 15 minutos. En el marco de tiempo, verías que en realidad ofrecía una operación corta, pero luego el precio. Fui más allá y eliminé el stop loss y esta operación resultó ser una perdiendo comercio, pero eso es completamente normal y nuestra narrativa y nuestra. El marco de liquidez y comercio sigue vigente. Aquí, en el minuto 15, se puede ver que se purgó aquí mismo y luego tuvimos este CIS, también conocido como que formó su entrada modelo 1 y luego el precio finalmente eliminó el stop loss y este comercio se perdió, pero como dije antes, el marco sigue siendo el mismo. En su lugar, y aún podría buscar un nuevo oficio y explotar la narrativa de que habíamos construido sobre un marco de tiempo más alto. Ahora voy a ser completamente honesto con. Tienes razón y mantente completamente real contigo mismo aquí mismo. Necesitas recordar que vas a tener operaciones perdedoras y vas a perder operaciones incluso ahora mismo. Con CRT no es como si te fuera a ofrecer un 100% o un 90%. Porcentaje de victorias correcto. Nunca funciona de esa manera y cualquiera que afirme tener una tasa de victoria superior al 80% con cualquier estrategia o sistema es una tontería, ¿verdad? El trading no se trata de ganancias y pérdidas, sino más bien es un juego de probabilidades y estar contento con lo que se obtiene de los mercados. Ahora bien, si una sola pérdida o incluso múltiples pérdidas o incluso una racha perdedora fallan con su psicología y comenzaste a entrar en pánico, entonces, primero que todo, te pusiste a trabajar en tu psicología, porque sin una mentalidad adecuada y sin una forma adecuada de pensar que no puedes tener éxito en primer lugar. La forma en que realmente puedes hacerlo. Y la solución a ese problema es recopilar la mayor cantidad de datos posible. Correcto con respecto a su modelo y luego pruebe ese modelo tanto como pueda. Y tener confianza en esa estrategia y también ser consciente de las pérdidas y tratándolos como parte del juego y tratándolos como una parte inevitable del juego correcto. Así es como debes pensar en las pérdidas y, además, necesitas pensar en términos de probabilidades y ser consciente de la relación entre ganar tasa y relación riesgo-recompensa. Ahora que eres consciente de la distribución de pérdidas y victorias y eres consciente de la relación entre la tasa de victorias y RRH relación riesgo-recompensa, y nunca entrarás en pánico y las pérdidas nunca te harán ningún desastre. Con la cabeza en alto. Por ejemplo, si tienes una tasa de victorias del 50% con un riesgo de relación de recompensa de un promedio de tercer y eres plenamente consciente de ello y estás. Confía en tu estrategia y sabrás que incluso si pierdes 10 de 20 operaciones en las que seguiría obteniendo ganancias debido a la ventaja de la relación riesgo-recompensa. Y comenzarás a tratar estas pérdidas como un costo comercial o una oportunidad. Costos en lugar de tratarlos realmente como pérdidas reales. Por ejemplo, aquí mismo puedes ver que la primera operación fue una pérdida, pero luego ofreció otro aquí mismo que ofrecía otras tercer, lo que significa. No solo recuperó la primera pérdida, sino que también nos hizo ganar otra segundo. Esa es la magia y esa es la magia de RR, ¿verdad? Ahora digamos que no tenías tanta confianza en tu sistema y no tenías una estrategia adecuada. Mentalidad correcta en ese caso, cuando tuviste tu primera pérdida, habrías comenzado a entrar en pánico y tal vez podría haber perdido la segunda operación y terminó el día con pérdidas en lugar de ganancias solo si hubiera seguido tu plan y has tenido confianza en él, ¿no? Y debes ser consciente de que hay que pensar en términos de probabilidades y centrarse en el horizonte a largo plazo. En lugar de las ganancias a corto plazo, tendrás momentos en los que tener días perdedores o incluso semanas perdedoras, pero cuando tienes la mentalidad adecuada. Bien, no extrañarán contigo esos días perdidos y semanas perdidas o ni siquiera los meses te harán ningún daño en la cabeza y permanecerás imperturbable hasta el siguiente. Tu plan sin duda, ¿no? Bueno, ya fue suficiente con la mierda de psicología.
Vamos a hacer el desglose nuevamente, ¿de acuerdo? Así podemos ver que la primera operación fue una pérdida. Correcto, pero como dije antes, la narrativa en el marco comercial todavía está vigente. Y podemos empezar a buscar otro oficio, ¿no? Puedes empezar a buscar otro comercio hacia esa liquidez extraída. Ahora no tomé este primero. Operé aquí porque no estaba en los gráficos y de alguna manera me lo perdí, pero solo. Sé que si estuviera en las listas y si hubiera visto esta oportunidad, entonces lo haría. Definitivamente lo hubiera tomado bien, no lo habría extrañado y habría. Ha sido una buena pérdida para mí, ya sabes por qué, porque sabría que te he seguido. Mi plan y eso es todo lo que me importa. No me importan las pérdidas ni el P y L. Mi objetivo es seguir a mi jugador comercial y no preocuparme por el resultado. Y simplemente siguiendo mi plan correctamente, pero hoy o ayer no estaba en el gráfico, así que me perdí esta operación aquí, pero recuerda que si estuviera en los gráficos sí. Había visto esta oportunidad y la habría aprovechado, debes recordarlo. Que así que aquí mismo se puede ver que ganan con la siguiente vela está abierta tomó. Apague esta vela alta, pero una cosa es que esta vela en particular está aquí. Nunca cerró por encima del CRT, sino que cerró dentro, lo que aumenta las probabilidades. Aún más correcto porque si esta vela hubiera cerrado por encima del CRT, entonces no lo haría. Si hubiera tenido tanta convicción en ello, ¿no? Y habría mirado hacia otro lado. Tomando otra operación justo después de la pérdida aquí cerró dentro de ese. Mostró un brillo bajista, por lo que incluso después de la primera pérdida, todavía estaba buscando otra. Comercio debido a las señales bajistas, así que una vez que se purgó este máximo, fui al marco de tiempo de 15 minutos y aquí mismo en el marco de tiempo de 15 minutos podemos ver que esta vela fue purgada durante la zona de piel cerrada de Londres y nosotros. Sepa que la zona de piel cerrada de Londres es un momento realmente bueno en términos macroeconómicos. Reversión, así que con eso en mente tuve más convicción en esta idea comercial, así que una vez. Se ofreció un modelo cuando entró aquí con este ESD y con esta vela. Cerré por debajo de esa vela. Tomé una entrada aquí a la derecha y puedes ver que estamos. Alcanzó la liquidez extraída y esta operación resultó. Para ser un ganador, este fue el colapso comercial en la UE.